Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión voy a contar otra historia de, se puede decir, de la vida de mi abuelita. Hoy voy a hablar de mi abuelita, una historia muy triste que a mí me impactaba cada vez que mi mamá nos platicaba y se me hacía muy triste, fue muy triste, pero pues así sucedió. Una historia de la vida real. Voy a contarles qué fue lo que pasó con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella era de un pueblo, de un rancho. En aquel tiempo vivía la gente en los pueblos, en los ranchos, vivían de sus siembras, de sus animales. Ellos tenían, los papás de mi abuelita tenían sus terrenos, sus casas, tenían ganado, o sea, vacas, gallinas, puercos. Bueno, de eso vivía la gente, de sus siembras y de sus animales también, de la leche, del queso y los huevos de las gallinas. Esa era la vida de la gente del... Eso fue como en los años 800, como 1800. Algo que se acostumbraba mucho en aquel tiempo era que, por ejemplo, si a un joven le gustaba una jovencita, lo que hacían era que se la robaban, aunque no fuera su novia. Simplemente con que le gustara aquella muchacha, decía, me la voy a robar, y se la robaba, la esperaban en los caminos o en el arroyo donde iban ellas a traer agua, donde iban a lavar, y ahí llegaba y se iba con otros 2 o 3 y se la robaba. No era como ahorita que las violan y las matan, no, él se la llevaba para casarse con ella, para estar con ella. Entonces la muchacha, si se la robaban, pues ya no podía regresar a su casa, porque ya quedaba, se puede decir, ya no era una muchacha limpia, ya la veían mal, porque ya había sido ultrajada por un hombre. Entonces, pues eso fue lo que hicieron con mi abuelita. Pero la triste historia de esto es que cuando este joven que llegó a ser mi abuelito, le gustó esta jovencita, que era mi abuelita, él planeó robársela. Lo que planeó es que cuando ellas fueran a misa, ellos iban a misa a otro lugar. Estaba lejos de ahí, del rancho donde ellos vivían. Iban a misa y tenían que irse a caballo. Se iban a caballo y caminaban por una media hora, unos 40 minutos, hasta a donde estaba la iglesia. Entonces este joven planeó que cuando fueran a misa, les iban a salir al camino y se la iba a robar. Le pidió ayuda a 2 primos, les dijo, vamos a robarnos a esta jovencita. Mi mamá se llamaba Juliana Álvarez. Entonces, pues estos jóvenes, alguien de ellos platicó en el rancho que mi abuelito estaba planeando robarse a mi abuelita, a esta jovencita. Entonces los hermanos de mi abuelita se dieron cuenta que este joven estaba planeando robarse a su hermana. Entonces pues se prepararon cuando se fueron a misa. Se prepararon con armas, llevaban pistolas, y también los que iban digamos, a raptar a mi abuelita,
pues claro, también llevaban armas. Mi abuelito y sus primos llevaban armas. Entonces, cuando iban en el camino, le salieron al paso a mi abuelita y sus hermanos y su papá y su mamá iban todos en caravana, pero les salieron. Entonces mi abuelito agarró a la jovencita de 15, 16 años, una muchacha delgadita, la agarra y se la sube al caballo y se la lleva, se van. Pero los hermanos de mi abuelita sacaron la pistola y comenzaron a dispararles. Entonces mataron a un primo de mi abuelito. Ahí se cometió un asesinato. ¿Qué hicieron la familia? ¿Qué hizo la familia de mi abuelita, sus hermanos? Como habían hecho esa muerte, ya no regresaron a su casa. Se fueron huyendo, corrieron y ya no regresaron a la casa. Platicaba mi mamá, que quedaron las casas solas con los animales, dejaron algunos hasta la puerta abierta. Todo, las vacas, las gallinas, todo, dejaron sus casas, dejaron su ganado, todo, y se fueron huyendo del pueblo. ¿Por qué? Porque habían matado al primo de mi abuelito, habían cometido un asesinato. Entonces ellos tuvieron miedo porque pues iba a haber una riña, iban a seguir matándose, iban a llegar y los iban a matar, se iban a vengar del asesinato. Entonces se fueron. Mi abuelita, pues claro que se fue con el muchacho, se la llevó, que era mi abuelito. Entonces se quedó con él. Y claro, se casó con ella, tuvo sus hijos, pero lo triste de todo fue que ella nunca jamás, ella murió casi de 100 años, nunca volvió a ver a sus padres, no volvió a ver a sus hermanos, porque ellos huyeron por esa muerte que habían hecho, huyeron y nunca supo ella en dónde quedaron. Platicaba mi mamá que cuando ella era niña, ella escuchaba como que mi abuelita, pues ella lloraba, ella quería volver a ver, quería ver a sus padres, a sus hermanos, y que le decía a mi abuelito, pues si quieres vete, pero déjame a mi niña, o sea, a mi mamá que estaba chiquita. Eso mostraba que mi abuelita tal vez nunca se enamoró de mi abuelito, se quedó con él. Y pues fue una tragedia muy triste, porque ella murió sin saber dónde había quedado su familia. ¿Qué pasó con las tierras de ellos, sus casas, sus animales? Pues ahí entre la misma gente se repartieron cada quien lo que quiso, las tierras que quisieron, los animales, cada quien quedó ahí, se adueñó de las tierras de la familia de mi abuelita. Y así fue esta historia triste que a mí me daba mucha tristeza acordarme, pensar en esta gran tragedia de que mi abuelita fue raptada sin estar enamorada de aquel joven. Pero pues así se quedó ahí, ya no podía irse. A donde se iba no tenía su mamá ni sus hermanos, y más que todo, como les digo, pues era muy delicado, se tenía que quedar con ella, con el hombre que se la llevó. Así es de que esa fue la historia de mi abuelita, una historia triste que quedó en la memoria de mi mamá y de todos aquellos que la conocieron. Quién sabe dónde estará esa familia, quiénes serían,
Y yo me quedo con eso, con esa tristeza de dónde quedaría esos parientes. Ella, como les digo, se llamaba Juliana Álvarez y era de un pueblo, un rancho que se llamaba El Barranco. Es del estado de Zacatecas. Si alguno de ustedes conociera, pues ya, no creo que conocen, y de seguro ni siquiera los hermanos ni sus primos, porque pues mi mamá ya falleció de 94 años, imagínense cuántos años hace. Ya pasaron generaciones y generaciones en que ya no se sabe quiénes fueron sus abuelos, sus parientes. Esto es algo triste, algo verídico, que quería compartir con ustedes, mis amiguitos. Espero que les gusten mis historias. Voy a seguir contándoles relatos de mi hermana. Les voy a contar cómo fue la historia de mi hermana, por ser mi papá tan estricto, como ella pues sufrió para poder llegar a casarse con su novio. Esas son historias muy, muy bonitas, historias de la vida real, de cómo era la vida antes. Bueno, si les gustan mis videos, mis amiguitos, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Díganme si les gustan mis historias, se las seguiré contando y también seguiré compartiendo videos donde les hablaré de otros temas. Y recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.